Buenas noches para todos. ¿Cómo se pone foto? ¿Alguno sabe? Bueno, sí, los que tienen fotos. Yo no, Mauricio, a mí me subió la foto mi hija. Ni idea. ¿Esta sería la última clase o hay clase el lunes y martes? No, el martes es el parcial y el lunes es feriado. Esta es la última clase. ¿Por qué feriado? No tengo la menor idea. 23 de noviembre, no sé. Día de la Soberanía. No sé si es eso o es feriado para nosotros porque es el día de Santa Cecilia, la patrona de Mar del Plata. También puede ser eso, ¿eh? No, ese es el 22, es mi santo. Ah, es tu santo, Ceci. Bien ahí, claro. ¿Cómo no? ¿Y no será que se pasó el 23 al día de Santa Cecilia? No, creo que es como dicen los Vuelta de chicos. obligado, ¿no? Claro. Ah, tenés razón, Mauri, sí, es eso. ¿Estaremos solos hoy? Igual me parece que el cooperativa lunes de el profe repaso que tenemos. ¿Cómo? Creo que el lunes me parece que dijo Santiago Martín que tenemos. ¿Y quién es Santiago Martín? En la comisión 5. Ah, bueno, capaz que ustedes en la comisión 5, pero a nosotros la No, doctora nos dijo que no nos daba. Soraya dijo que si queríamos. Era Soraya la que nos dijo, ¿no? Sí, era Soraya. Pero Bueno, después ¿cómo andan? Total andamos solos, no hay nadie. Nos están grabando la conversación. podemos charlar. Estoy viendo a una vecina mía, yo en cámara. Ay, ¿quién es tu vecina? La señorita que estaba hablando ahí recién. Ah, mira vos, qué lindo. Sí, ella no sabe porque no me ve a mí, porque yo como no me produzco para salir, no prendo la cámara. Pero bueno.
Entonces debe ser medio vecina mía también. Sí, sí, Hoy sí. es el Día del Hombre, ¿no? El Día Internacional del Hombre, me parece. ¡Feliz día! ¡Feliz día a ¡Ay, todos los feliz hombres que día a andan por todos los acá! hombres! Buenas noches, ¿cómo Buenas estamos? noches. Escuchá, cuánta energía hay hoy. Marte, ¿cómo nos vemos? Ah, bueno. No, no se puede hablar, queda feo. Como la... Al horno y con papa frita. Bueno, un poco de onda está bien, chicos. Ayer nos hicieron enojar, así que hoy por lo Sí. menos... ¿Qué pasó ayer? ¿Qué me perdí? ¿Te perdiste? Te perdiste que nada. Tuvimos que abrir un Zoom aparte porque se olvidan de nosotros. Ah, joder, me la perdí. Bueno, Vivo en un ¿viste? kinder. Y hoy el que se olvidó me parece que fue el doctor Jiménez. A lo mejor hizo huelga. 8:16. Qué raro, porque es muy puntual él. Que haga el martes. La semana pasada empezó antes, inclusive, en la plenaria. No, Lo que pero no el te digo martes- hay que hacerlo pero, acordar. el martes tenemos el parcial. En realidad, El martes tenemos. hoy... ¿Qué dice a las 20? No sé. Sí, el parcial. ¿Dijiste, Cari? Sí. Cari, ¿qué dijiste? Que si es a las 20 el parcial. A las 19:30 tenemos que acreditar identificación. Y a las 20 horas se carga el parcial. Nos dijo la doctora Char ¿Cómo? que nos va a mandar el ID y la contraseña por el campus. Ah, Así que hay que estar atentos está medio, a eso. no sabía yo, no sé, a ver, me la perdí porque el parcial anterior teníamos que mandarle al doctor Lanza, ¿no? Que nos presentábamos a rendir, algo así era, o yo estoy equivocada. ¿Vos de qué comisión sos? No tengo idea. Nosotros 4 me somos parece. la 6 y el doctor Lanza en la comisión 4. Entonces estoy en la 4, me parece que estoy en la 4, sí. Yo tengo un despelote de comisiones. Ah, bueno, entonces sí, estás con Lanza vos. Sí. Cecilia, ¿en qué comisión estoy en economía? ¿Cómo? ¿En qué comisión estoy en economía? Ay, me tengo que poner a fijarme yo, porque yo tengo, aunque les parezca mentira, tengo un papelito anotado de las comisiones, de los primeros Webex que hicieron. Estoy en Economía Comisión 3. No sé ni en qué comisión estoy. Comisión no me acuerdo, 3, lo tengo Economía. Y Buenas Comisión noches. 6. Buenas noches. Les aviso que se está grabando la conversación. No hay problema si estamos hablando cosas muy buenas. No, pero la pusieron a grabar desde hoy. Habrán dicho ya que quieren la reunión, se las ponemos a las 8 y ya la largaron grabando. Perfecto, es lo que deberían hacer todos los días, que Pero tenemos con clase, por supuesto. Bueno. ¿Cómo se van preparando para el martes? Cada día manifiesto más alta leyendo. admiración por todos los profesores de la materia. Pregunto. ¿Qué dijiste, Mauricio? Soy el único que se acaba de enterar hoy que era el martes. El 20. Ah, bueno, estamos muy mal ahí, ¿eh? Ahí está el profe. Bien. ¿Cómo te enteraste hoy? Porque no sabía que era 19. Sabía que era el 24, pero no sabía que hoy era 19. Se nos voló el año, quiero decir. ¿Tiene audio, profesor? ¿No está activado el micrófono o está desenchufado? ¿Está activado ahora? Ahora sí. Buenas noches. Perfecto, profesor. Buenas Sí, noches. buenas noches. Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Bueno, ya Estábamos haciendo una previa, doctor. me parece muy bien que hagan la previa.
No se pongan a Doctor, arrancar. una pregunta importante. Bueno, dale, pregunten. ¿Sabe qué? ¿Qué me No sé quería si por ahí muchas cosas le quiero preguntar, pero la más importante en este momento para mí es lo de la unidad 3, el PowerPoint del Parlamento, que no lo subió al final. ¿Se acuerda que quitó la imagen y después dijo, después lo subo? ¿Y no lo subió Pero Soraya? Derecho no está, doctor. parlamentario. Si alguien me lo pidió por mail. Yo. Y te lo mandé. Y pensé que ya Soraya lo había subido. Bueno, hoy mismo le digo que lo suba. Si no lo suba, Gracias. mañana me mandan un mail y se los mando por mail. Pero supongo que hoy lo va a subir. No Si hago no, otro. profe, Clara, yo se lo mandalo, paso. Si querés, Mandalo, Clara. pasátelo, porque aparte está el capítulo de mi libro que habla de derecho parlamentario. Sí, Así lo que, paso yo al grupo. Sí. bueno, como quiera. Yo igual lo voy a hacer subir. Por ahí Soraya tenía mucho que hacer y no lo pudo hacer todavía. Bueno, Vale. hoy les voy a hablar de un tema que me parece que no lo tienen muy masticado, que es de los órganos extrapoder, los órganos de control, que me parece que es un tema interesante para que lo vean. En el libro mío está, también lo tienen los otros textos, pero vale explicarlo. Yo les voy a poner ahora el PowerPoint, esperemos que esta vuelta podamos ponerlo. A ver. Porque el otro día no sé qué salimos un momento y ahí se armó. A ver. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver el Power? Ahí, Sí, se ve muy ahora bien. sí. Ahora sí. Ahí sí. Bueno, esto después se los voy a pasar. Yo les quería hablar de esto sobre todo porque este fue uno de los puntos más sensibles de lo que quería hacer Raúl Alfonsín con la reforma, que no lo pudo hacer. En realidad esto de los organismos de control tiene que ver con una cantidad de cuestiones que ustedes deberían conocerlas, así entiendan el sentido teórico, que en la práctica no se pudo dar. La primera cuestión es que este tema de la división de poderes de Rousseau y Montesquieu, ya sea para controlar o eliminar al Ejecutivo, o ya sea para que cada poder en su estructura pudiera controlar horizontalmente a los demás, la realidad es que no fue posible, porque esta cuestión tan teórica que los franceses decían, todo país que no tiene los poderes divididos y los derechos consagrados no tiene división, es que no se respetan las líneas imaginarias de división. Bien, es como las líneas de cebra donde tienen que cruzar la esquina y todo el mundo cruza por medio de la calle. La tendencia es a cruzar por donde a uno le queda más cómodo y no donde dice la ley que hay que cruzar. Entonces la tendencia es que el poder legislativo tomaba las decisiones del sistema y el ejecutivo administraba y el judicial solamente hacía cumplir la ley cuando había conflictos entre los ciudadanos. Esto es lo más puro de la teoría de Rousseau-Montesquieu. Ya cuando los americanos toman nota, ven que el Poder Judicial tenía que hacer algo más que aplicar la ley, sino que como le habían dado tanto poder al Ejecutivo, debía haber un Poder Judicial que lo controlara y lo limitara cuando se iba fuera de los márgenes de la Constitución. ¿No? Caso claro es la situación que hoy vive Trump en los Estados Unidos, que amaga con ir a la justicia, pero no va porque sabe que pierde en la justicia. Y aparte está claramente limitado por el Congreso Trump. Entonces los americanos dijeron, además de la limitación del Congreso, tiene que haber una limitación de los jueces, porque los jueces no solamente garantizan que en cada caso las personas tengan su día en la justicia, sino que además deben garantizar que cuando el legislativo hace la ley y el ejecutivo administra el país, ninguno pise los límites de la Constitución. Eso necesariamente se dio porque esto de los tres poderes divididos no funcionaba. Al punto que Lowenstein en su momento, que Lowenstein fue un alemán escapado de los nazis en la Segunda Guerra, terminó su trabajo intelectual en Estados Unidos y en España. Tiene un libro
muy, muy importante, lo mejor de su tiempo, que se llama Teoría de la Constitución, que hay una versión en castellano, y luego te habla de la vieja teoría de la división de poder, que no va más. Entonces él dice, tenemos que encontrar que en todo sistema constitucional hay una toma de decisión. ¿Quién toma la decisión? Originariamente era el Congreso. Hoy se ve que es el Congreso, pero también el Ejecutivo. Porque como le han delegado el poder de hacer la ley y aparte puede dictar decretos de necesidad y urgencia, no solo comparte las decisiones, sino que a poco que nos ponemos a ver, pareciera ser que toma las decisiones más importantes, más allá del trabajo del Congreso. Eso es lo primero. En segundo lugar, ¿quién ejecuta la decisión? Y parece que el Congreso tampoco ejecuta la decisión porque el presidente la toma y la ejecuta después. Bien, salvo en estos casos. Acá se da, en este gobierno que tenemos, una situación tan irregular y tan atípica que el Ejecutivo tiene la fuerza de tomar las decisiones, pero no sabemos si las decisiones las toma el presidente o, la vicepresidenta, que generalmente el vicepresidente tenía un lugar oscuro, que muchos decían solamente preside las sesiones del Senado. Hoy parece que la vicepresidenta en silencio pudiera tomar las principales decisiones que no toma el presidente. Entonces el sistema se está destartalando hasta en eso, que el presidente que le había cooptado los roles al Congreso, ahora tampoco tiene claramente definido esa posición de ser el que genuinamente toma la administración de la nación. Y entonces dice, queda la función de control, que la tienen que ejercer los jueces, que por eso tienen que ser independientes, autónomos, bien remunerados, porque son los garantes últimos de la vigencia del sistema. Bien decía Lowenstein, dime qué poder judicial tienes y te diré en qué democracia vives. Saquen ustedes las cuentas. Bien. ¿Y qué pasó cuando viene Alfonsín a la presidencia? Alfonsín fue un buen político, para mí fue fabuloso, qué sé yo. Como todo, tuvo un montón de errores. El primer error fue haber propuesto las leyes de obediencia debida y punto final, aunque él creía seriamente en que eso iba a generar una situación de perdón y reconciliación nacional, que no fue. Y como ese, otros errores también. Pero él tuvo una cosa muy importante que fue el acompañamiento de Carlos Santiago Nino, que no solamente Nino, Malamón Gotti, una serie de juristas geniales que se dice que estaban dando vuelta por Argentina a ver a qué presidente o a qué candidato a presidente se sumaban para desarrollar sus ideas jurídico-políticas. Y parece, algunos dicen, este grupo inteligentísimo lo eligió Alfonsín. Algunos dicen, lo mejor de Alfonsín salió de la simbiosis con Nino y su equipo. Y lo que pensaban todos los días Alfonsín y su equipo, tenemos un ejecutivo tan fuerte, tan poderoso, que un soplido nos deja fuera del sistema. El presidente hace una macana, cae el sistema porque el Congreso lo demuelen, vienen los militares y otra vez un golpe de Estado. El gran miedo de Alfonsín y todas sus gestiones, que no vuelvan los militares. Es el momento de romper esa tendencia de que cada vez que a un presidente le va mal, vienen atrás los militares. Ayudó mucho el juicio de la Junta, porque terminó de poner en bandeja lo que puede hacer un gobierno dictatorial de militares. Por eso nosotros aún... Un segundito, te apago el teléfono. A ver si se apaga el teléfono del demonio. Voy a poner a apagar. Listo. Está listo. Ya no. Bueno, seguimos. Ya está. Ya lo apagué. Entonces les decía que una de las cuestiones importantes era cómo mantener el sistema. Les decía, hoy tenemos desde el 83 hasta la fecha sin golpes. Una democracia tremenda que tiene muchas falencias, que está diluida, donde el Ejecutivo tiene un poder terrible, el Congreso se dio, los jueces no hacen lo que tienen que hacer, y todo está entre comillas, pero no hay militares en el poder. Los militares no han podido volver al poder. Una, a favor de la democracia. El resto es la construcción que falta. Y para esa construcción que falta también, Nino, Alfonsín
Malamud Goti, etcétera, pensaron qué había que hacer. Entonces, lo que pensó Alfonsín es un sistema semipresidencialista, poniendo un primer ministro o un jefe de gabinete, pero que tenga funciones asignadas por la Constitución. Entonces, algunas cosas que antes, que hoy hace el presidente, las hacía el jefe de gabinete y había responsabilidad política. Si se armaba un lío, caía el jefe de gabinete, se mantenía el presidente y las instituciones quedaban firmes. Pero para eso esa reforma tenía que tener una serie de condimentos. El primero es que el presidente que proponía la reforma no tenía que candidatearse para la reelección. Por eso, cuando se hacen los dos dictámenes del Consejo para la Consolidación de la Democracia, que fue el proyecto de reforma de la Constitución de Alfonsín, lo primero que hace, es que si ustedes leen el dictamen 1, es renunciar expresamente a ser candidato un periodo nuevo para poder garantizar la supervivencia de la reforma. Y la segunda es que si ponían un jefe de gabinete, esas funciones le estén dadas por la Constitución y no se les puedan sacar. Y le digo por qué era importante. Ustedes saben que, por ejemplo, los ascensos de los oficiales militares superiores, de los más altos rangos, los hace el presidente de la Nación con el acuerdo del Senado. En épocas de Alfonsín había que ascender a militares que eran bravísimos o pasarlos a retiro. Entonces, por ahí un presidente quería ascender a un militar y tenía todos los grupos de derechos humanos que decían, no, está loco, ¿cómo va a ascender a ese? Y solo por eso podía caer un presidente. Entonces, ¿qué decía Alfonsín? Que el primer ministro o el jefe de gabinete tenga ese rol, que sea él el que hace los ascensos, de manera tal de dejar limpia la figura del presidente, para que el presidente fuera más estable. Se decía que el presidente roncaba en esa época y se caía el gobierno. Era muy famosa la época cuando asume Menem, que no bien asume, se pelea con Zulema Yoma. Bueno, la mayoría de ustedes son muy chiquitos, pero se pelea con su esposa y la echa patada de la casa de gobierno. Él se queda, pero la echa Zulema. Eso tuvo cobertura en los diarios, porque llamó el edecán militar para que la raje a Zulema y le ponga la valija en la calle. Todo un escandalete típico del programa real, pero dado en casa de gobierno. ¿Qué pasó ante eso? Y subió el dólar, porque una situación personal del presidente que era tan poderoso podía hacer subir el dólar o caer un gobierno. A eso se refería Alfonsín cuando quería poner figuras que atenuaran al presidencialismo. Pero él decía, no solo hay que atenuarlo, sino que hay que controlarlo. No alcanza ni con los roles que cumple habitualmente el Congreso, ni con los roles que cumple el Poder Judicial. Tiene que haber organismos extrapoder y organismos de control muy fuertes para dar ese clima de controles que acompañen al control que originariamente hace la Corte y el Congreso. Eso es lo que proponía el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Cuando viene la andanada de Menem, que quería la reforma porque esencialmente le entendía que un presidente no puede terminar su gestión si no tiene al menos 2 periodos de gobierno, más allá de las apetencias personales. Hoy se dice en todo el mundo, inclusive en los Estados Unidos, el presidente tiene siempre 2 gestiones, después no es más, pero puede hacerlo 2 veces, porque se dice que 4 años es un buen periodo y si le va bien, tener la chance inmediatamente de continuar la gestión, porque si tenía política de gobierno, 8 años es un buen periodo para que lo haga, con una elección en el medio para que lo validen o lo echen. En caso específico, lo que pasó con Trump. No gustó la política o le pasó lo de la pandemia o lo que fuera, y Trump, como Ford en su momento, y unos pocos presidentes norteamericanos tuvieron solo un periodo. Entonces Menem decía, que den la posibilidad de un segundo periodo y después que tenga que hacer uno de descanso. Claro, Alfonsín no quería saber nada, Nino tampoco, porque lo que no querían es que Menem, que proponía la reforma, fuera el candidato para ser reelecto, porque eso iba en contra de ciertos contenidos éticos, al punto que Nino, poco antes de la reforma, saca un artículo que dice el Pacto de Olivos, si se hace, es una claudicación democrática, no se puede hacer. Estaba muy en contra. Y Alfonsín decía, bueno, pero si aceptamos su propuesta de reelección y le ponemos los controles del Consejo para la Consolidación de la Democracia,
capaz que podemos ganar. Y Nino decía, no, no, porque no es posible. Bueno, ellos se peleaban, discutían, Nino y Alfonsín, y pasa algo terrible. Nino, que era un hombre joven, 48 años, toma un avión, va a dar una conferencia a Bolivia, a La Paz, porque era un hombre muy requerido. Él y Vidal Campos fueron los dos juristas de nota más importantes que tuvo nuestra etapa. Para el derecho constitucional, para mí, Vidal es el constitucionalista más importante que tuvo la Argentina. Y Nino con Alfonsín son los dos más importantes, superando Nino a Vidal Campos en una sola cosa. Nino fue publicado en inglés. Vidal Campos fue un jurista iberoamericano, pero nunca fue traducido en inglés, lo que es una cosa muy importante, porque imagínense el mercado de conocimiento del derecho argentino cuando un autor es traducido en inglés. Yo he tenido posibilidad de estar en Nueva York, y cuando hice una visita a las Naciones Unidas, estaban los libros de Nino a la venta en Naciones Unidas. Eso es muy importante. Bueno, el asunto es cuando baja en La Paz, Nino, para dar la conferencia en Bolivia, está bajando las escalerillistas del avión, el asmático, le da un ataque de asma, no lo pueden curar y se muere. Así murió Nino de una manera bien ridícula y nos perdimos un jurista en lo más importante de su creatividad. Alfonsín queda solo y veía que, ustedes recuerdan que en ese momento Menem decía que si para hacer una reforma, la declaración la hace el Congreso de la Nación con 2/3 partes de los miembros de ambas cámaras, ya sean los presentes, los totales, pero ese es el sistema que produce la Constitución. Y Menem decía, ¿y qué pasa si hacemos una consulta popular y el pueblo dice que quiere una reforma por un 80%? Eso no estaría superando el requerimiento de la Constitución. Y entonces estaba esa política que para mí es absolutamente inconstitucional. Ya se había llamado a consulta popular por decreto y se venía la reforma. Entonces fue así que Alfonsín dice hay que consensuar que no vamos a tener una reforma dividida y mal elaborada. Entonces por lo menos le vamos a imponer los controles. Y ahí es que nace el Pacto de Olivos, que fue un pacto pobre, bastante egoísta, no tan bueno como la Moncloa, donde las dos partes desconfiaban el uno del otro, pero yo puedo dar fe porque estuve ahí de cuáles eran los objetivos de Alfonsín. Objetivos que fueron al final equivocados porque el peronismo se los llevó puesto. ¿Por qué? Se consiguió la reelección y se pusieron los controles al punto, había tanta desconfianza entre las dos partes que solo se iban a aprobar los controles y salía la reelección. Eso era el núcleo de coincidencias básicas. Una parte de la reforma que solo salía si se votaba todo por sí o todo por no. Esa era la desconfianza que tenían unos y otros. Desconfianza que se fue trabajando y diluyendo, porque después en la convención se trabajó muy bien, al punto que la primera norma que se sancionó no fue ni la de la reelección con los controles, ni otra, fue la de la defensa del orden constitucional. Un 25 de julio, el día de la misma. Bueno, ¿para qué vengo? ¿Por qué lo envolvieron al radicalismo acá? Porque no haber suficiente mayoría para poner concretamente en cada organismo de control cuáles eran los roles. O, por ejemplo, en el jefe de gabinete, que los roles que están en la Constitución son organizar las reuniones de gabinete y presidirlas cuando uno está el presidente y hacer un informe en diputado y uno en senador una reforma. Parece que le dijeron en la Constitución, usted barra y limpia, porque no tiene ningún rol importante. Y los que el presidente le ceda por decreto. Y se han hecho un par de decretos para definir los roles del jefe de gabinete, que son ponerlo prácticamente como vocero, porque el Ejecutivo no ha cedido nada. Así fue en un caso. En otro caso, que era poner al Consejo de la Magistratura para que ayude a la Corte y para que las designaciones de jueces salgan de ternas obligatorias para el presidente, el peronismo consiguió poner que el Consejo de la Magistratura administra el Poder Judicial. Entonces le pusieron a la Corte, que era el administrador natural del Poder Judicial, un organismo autónomo dentro de su propia esfera que le administra los fondos. Entonces desde ese día y hasta hoy se están peleando la Corte Suprema y el Consejo a ver quién decide los aumentos a los judiciales,
quién administra los fondos, y ninguno controla el Ejecutivo, qué es lo que tiene que hacer, porque no se descentralizó adecuadamente. Ahí sí había que haber dicho, el Consejo administra en la medida que se lo defina la Corte, y dejar a la Corte como cabeza del poder, que tenga el poder para controlar. No se pudo. Con el Ministerio Público, ¿qué pasaba en tiempos del Consejo? Los fiscales, era habitual que pertenecían a la esfera del Poder Ejecutivo, al punto que cuando uno hacía la carrera judicial, yo por ejemplo entré, hice un concurso, en el 83 entré como empleado con el doctor Petillani en el Juego Federal de Mar del Plata. En el 86 concursé y fui secretario civil con otro juez que se jubiló, que era el doctor Ferro. El próximo paso en el viejo sistema era ser fiscal. Después de fiscal o defensor, uno era juez. Pero cuando era fiscal, lo designaba y lo sacaba el Ejecutivo. O sea, cuando salía, en ese momento uno salía del Poder Judicial para entrar en el Ministerio Público, que era todo más o menos lo mismo, con la diferencia de que ese periodo que era fiscal, uno rezaba para que el Ejecutivo no lo eche, porque uno estaba en manos del Ejecutivo. Después cuando concursaba o lo nombraban juez, ya volvía a tener la inamovilidad. Entonces tenía ese salto al vacío, que era ser fiscal, que uno siempre dependía del Ejecutivo. Pero además de depender del Ejecutivo, los fiscales en general recibían instrucciones del Ejecutivo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos que dedicarnos específicamente al narcotráfico. O sea, todas las acusaciones, las persecuciones de los fiscales que se dirijan al narcotráfico y dejemos otros delitos porque al presidente le interesa eso. Pero lo que era peor, por ejemplo, si, no sé, en época del gobierno de Alfonsín, por ahí Alfonsín estaba involucrado en un delito y por ahí le podían decir subrepticiamente a los fiscales, miren para otro lado, no acusen acá, porque tenemos que defender al presidente. Entonces, para evitar eso, había dos alternativas. O ponían al Ministerio Público en la esfera del Poder Judicial, como pasa hoy en la provincia de Buenos Aires. Hoy el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires incluye a los fiscales. Entonces, toda una estructura que no depende del Ejecutivo, pero un fiscal depende de la Corte y además, por supuesto, con su designación, con las ternas, etc. Entonces, lo que decidió la reforma, había tanta cosa bastante podrida ahí con el tema de los fiscales, era sacarlo de la esfera del Ejecutivo, porque ya había pasado que había un fiscal de investigaciones administrativas que era muy honesto y muy importante, que cuando vino Menem lo removió por decreto. Entonces ahí se dijo, no, los fiscales tienen que tener acuerdo del Senado y para removerlo al fiscal general o por juicio político o por un juicio grabado. Bien, vean que son todos los problemas que tenemos hoy. Entonces, ¿qué pasó? La reforma puso que el Ministerio Público es el único organismo extrapoder porque la Constitución dice que es extrapoder. Tenemos Ejecutivo, Legislativo y Judicial y el Ministerio Público, que está fuera de los tres poderes. Los otros organismos extrapoder nosotros los llamamos extrapoder, pero el único que tiene esa definición por condición constitucional es el Ministerio Público. Pero lamentablemente no se consiguió este rol de que el fiscal general o el procurador general de la Nación no dependa del Ejecutivo. Por eso tanta importancia que Macri quiso tener a su procurador general, no consiguió la mayoría y está hoy un procurador general de carrera interino hasta que designen, porque nadie le dio las 2/3 partes. Y por eso, ahora que se postula a Rafeca, el justicialismo quiere que sea una mayoría simple para designar al fiscal de la Corte, porque así es más fácil, pero así es más manejable el fiscal, al punto que el propio Rafeca dice, si me cambia la mayoría yo no quiero ser candidato. Vean cómo institucionalmente esto tiene mucho que ver con los controles. Imagínense que pongan un fiscal que decida que en juicios muy importantes, ya sea los que se le siguen a Cristina Kirchner o los que eventualmente se le sigan a Macri por espionaje o lo que fuera, decidan desestimar los casos o no acusar en la corte. Bien, entonces es muy importante
que estos organismos sean tan independientes como los propios jueces, al punto que nosotros teníamos una oficina de anticorrupción, que es la oficina de control, una de las más importantes a nivel administrativo, que en tiempos de Macri fue bastante vergonzante, porque en la que estaba a cargo de la oficina, decía yo, a las cuestiones que le involucran a Macri no las investigo, y en esta actual gestión todas las cuestiones donde esta oficina ayudaba a las investigaciones decidieron no seguirlas porque no hay presupuesto. Una barbaridad donde no se deja ser independientes estos organismos. Así que acá vamos a -0 en estas estructuras, porque la tendencia es que el que está en el poder no quiere que lo controle. Entonces, con estas advertencias vamos a empezar a hablar de los organismos extrapoder en la Constitución. Vamos a decir que la doctrina en general dice que un organismo es extrapoder cuando no es ninguno de los tres poderes de Estado. Cuando no es Perdón. el poder ejecutivo, ni el legislativo, ni judicial, es extrapoder. Pero eso es una definición que no es del todo clara. Bueno, esperen que lo vean, voy a dejar salir en mi clase. Con esto les quiero decir que por definición... Perdón, doctor. Sí. Discúlpeme, no están pasando los Power. Estamos que con la portada. No los empecé todavía. Ah, bien, perfecto. Gracias. Era una introducción lo que les estaba diciendo. Es un bonus track. Bueno, lo que les quería decir entonces es que estas estructuras de poder que se llaman organismos extrapoder, el único organismo de control extrapoder es el Ministerio Público al que la Constitución le dice: ustedes van a ser extrapoder. Los demás son organismos de control que en general nacen del legislativo para controlar al ejecutivo, porque el legislativo no puede y porque entonces se le tiene que dar a una persona el rol que antes hacían 254. Bien, bueno, vamos ahora a pedido del público a empezar con este tema de los órganos extrapoder en la idea de la reforma. Yo acá les pongo lo que les decía en el antecedente, que el sistema clásico se limitó a demarcar claramente los límites de acción de cada poder de Estado. Acá tenemos, no repito, Rousseau y Montesquieu, dejando el resto librado a la accionar de la opinión pública. Por eso es tan importante la prensa libre. Y una barbaridad esto que inventaron ahora, que es este organismo que controla los modos de difusión de la prensa. Eso para mí en una república es increíble, imposible y absolutamente descalificable. Por supuesto que como todos van a encontrar alguno que les va a decir no es importante para que la prensa no engañe a la gente. Yo creo que para que la prensa no engañe a la gente tiene que haber otra prensa que en contraposición a esa vaya buscando siempre la verdad. O sea, que en este país debiéramos dejar que cada uno diga lo que tiene que decir y se haga cargo cuando dice mentiras. ¿Qué me está sacando una foto? Clara Regalini. Bueno, no te escuché, estás muteada, pero no importa. Para te saludo. Ahí estoy para la foto. Debe ser, doctor, que es para sacar a la foto al PowerPoint. Estoy al Power. Pero se los mando, les juro que se los mando. Bueno, esta realidad de teóricos controles recíprocos fue desbordada por las exigencias de la realidad cotidiana y frecuentemente manipulada. Lo que les decía entonces, tres poderes y opinión pública libre. Este era el diseño original. ¿Por quién fue desbordada y manipulada? En primer lugar, por los partidos políticos, porque son los que articulan el sistema y los que después conforman el Estado, ¿no? Un Estado que dice: mi presidente me mima, yo amo al presidente. Y también por las corporaciones económicas que imponen masivamente los hábitos de consumo. Las corporaciones que muchas veces el presidente toma una decisión y dice: qué barbaridad, nos vamos al tacho, nos morimos todos. Entonces también hay que ver eso, que todo el que habla tiene un sentido en su decir. Lo que tenemos que saber es, como me decía un cura, cuando yo le pregunté cuál fue la responsabilidad
de los curas en el golpe militar. Y él me dijo, pero ¿y vos desde dónde me hablas? Porque es importante saber cuando alguien habla de dónde les habla. Por eso es muy importante cuando ven algún programa de difusión política, al final siempre dicen cuáles son los sponsors. Este programa fue auspiciado por, y si escuchan por Techín, por esta empresa, bueno, ya saben de dónde va a venir la opinión. Dicen, fue auspiciado por el Estado, la Cámpora, bla, bla, bla. Es otra idea. Bien, entonces, partidos políticos por un lado y las corporaciones económicas que imponen los hábitos de consumo. Ustedes ven la televisión y salen comprando cualquier porquería. Esto es habitual. La vida no es nada, el 7-Up es todo. Lo más importante es tener un auto de este estilo, si no, no son nadie, en fin. Ambos, en tanto conforman la opinión pública, son los que deben ser evaluados y controlados. El nuevo sistema de controles debía tener estas características. Primero, el que proponía la reforma, que garantice la transparencia, eficiencia y legalidad en la conducta de los órganos estatales, o sea, eliminar los brotes de corrupción, que sirva como contención al desbordante accionar del Estado. Es bueno que el Estado esté, pero no es bueno que el Estado haga todo. Bien, lo que constituye un riesgo adicional permanente, sobre todo en las democracias latinoamericanas, que confunden socialdemocracia con gobierno corporativo y que definen una nueva versión de la manera en que se ejercita el poder del Estado. Bien. Acá les marco una idea de cómo son los sistemas de controles que discutieron los convencionales reformadores. Generalmente, el control nace del poder legislativo y del Ministerio Público, que los dos son los que hacen la actividad controlante. Pero el poder legislativo solo hay algunas cosas que no puede hacer. Por eso, del poder legislativo nace el defensor del pueblo, para cumplir en modo individual lo que a veces no puede cumplir el cuerpo como colectivo. Y la Auditoría General de la Nación, que acompaña al legislativo con sus dictámenes. Más allá del Ministerio Público, que tanto uno como otro se ocupan de controlar a quién, al Poder Ejecutivo. Es el sujeto, el objeto de la función de control. ¿Para qué controlan todo? Para que éste sea controlado. ¿Me van siguiendo? Más o menos les gustan las pelotitas que inventé. Está buena, está buena. Toda la tarde. Sí, está bueno, está bueno. Bueno, ya tienen un tema. Bien, ¿cómo se orienta en general el sistema? El sistema de controles que inventó la reforma trató de ser preventivo más que posteriormente represivo. O sea, la idea era controlar para evitar la corrupción, para evitar el exceso, porque si llegamos al exceso, falló el sistema. De hecho, falló el sistema. Y en acá lo que dice Gargarella, falló la sala de máquinas de la Constitución. La idea es que la actividad de control de estos órganos se despliegue con anterioridad o mientras se realiza la tarea de la administración. Ya vamos a ver cómo la realiza cada uno de estos órganos, pero lo tiene que hacer antes o mientras. Ya cuando lo hace después, ese es un trabajo de la justicia. Y que la realicen esta actividad organismos externos a la administración. Esto que el Ejecutivo se controle no sirve. Por eso esta Oficina Anticorrupción, que nació del Poder Ejecutivo, y nació para ser muerta, porque el Ejecutivo no se puede autocontrolar. Los hechos dieron la realidad. Ojalá hubiera sido una buena oficina. Pero esta funcionaria, Laura Alonso, fue de lo peor. Predomina, yo no sé si eso fue de lo peor o lo que vinieron después que la desmantelaron, que también fue terrible. Predomina la modalidad de control subjetivo, o sea, ¿qué se trata de controlar? Al funcionario, o sea, a Cristina, a Macri, a Lázaro Báez, en este caso es el empresario que estaba en colisión con el funcionario del Estado, pero se trató de buscar un control sobre el funcionario en línea
con lo que dice el 36, que no solo previene los golpes de Estado, sino que sanciona con el mismo delito de traición a la patria al que hace un acto de corrupción con beneficio patrimonial, la conducta ética del funcionario. Esto no descarta que también se haga control sobre la actividad. El Tribunal de Cuentas, todos los que controlan las cuentas del Estado. Eso también hay que hacerlo. Pero el sistema de la Constitución pretendió que los funcionarios sean más cuidados para que sean más calificados. Este esquema no descarta ni desplaza el originario. O sea, que haya estos órganos de control no quiere decir que el Congreso no controle, o que el Ejecutivo no controle al Congreso, o que el Judicial no controle a los otros dos. Bien. Bueno, primer organismo de los que vamos a ver, Ministerio Público. Este dijimos que es el único órgano sindicado por la Constitución como extrapoder. La idea de los convencionales era que este órgano deje de depender del Ejecutivo. Ya la convención fue clara, pues yo les dije que había dos opciones, o la hacemos depender del judicial o extrapoder, pero cuando el Congreso hace la declaración de necesidad de reforma, habilita la convención para que regule el Ministerio Público como órgano extrapoder. O sea que la convención solo podía o no hacer nada o poner al Ministerio Público como extrapoder, porque el Congreso no lo habilitaba para poner al Ministerio Público dentro de la esfera del Poder Judicial. Una decisión política que el Ministerio Público esté afuera de los otros dos, ni con el Ejecutivo ni con el Judicial, extrapoder. En el único lugar donde se daba ese antecedente fue en la provincia de Salta, que su constitución tiene al Ministerio Público como órgano extrapoder. Entonces, la Constitución lo regula como un órgano independiente, tanto del Ejecutivo como del Judicial, y sus funciones son determinadas en la Constitución. Acá está un poquitito más claro qué es lo que hace la ley orgánica, no es tan complicada como la de otros organismos que directamente no dicen nada, como Consejo de la Magistratura. Y sus integrantes tienen inmunidades funcionales e intangibilidad en la remuneración. O sea, cuando vemos las inmunidades y privilegios de los legisladores, son las mismas que tienen los fiscales y los jueces. Este tema lo habían visto. Silencio. Este tema lo habían visto, chicos. Lo habíamos visto por encima, creo que me corrijan mis compañeros, si no los... Algo muy poquito habló, creo que fue Barifi, y ayer Pía Martina también nos habló un poquito más. Sí. Bueno, entonces con esto cerramos bien el tema. Bueno, entonces, dijimos que tienen inmunidades funcionales y también intangibilidad en su remuneración. Acá fíjense que como un derivado de su autonomía funcional y también su autarquía financiera, o sea que se dan sus propios presupuestos, el Ejecutivo no puede darle órdenes o instrucciones de ninguna índole. Tampoco están sometidos al control del Consejo de la Magistratura. Si un fiscal no hace las cosas bien, el Consejo de la Magistratura no lo puede juzgar. Hay un proceso de juzgamiento que está en la ley del Ministerio Público. Entonces, si bien pueden ser sancionados, pero por el propio Ministerio Público. Fíjense, ¿se acuerdan cuando en el caso del juez de Dolores, que le hacía unas imputaciones al fiscal Stornelli y lo citaba a indagatorio y Stornelli no iba? Entonces, el fiscal de Dolores, como no iba y estuvo en rebeldía, se lo comunicó al jefe del Ministerio Público para que tome la decisión que tiene que tomar, que le saque los fueros para que pueda comparecer, o que lo sancione por no haber comparecido. Y fue en el ámbito del Ministerio Público donde se debía resolver esta situación. Finalmente, el fiscal compareció después de haber sido declarado en rebeldía, pero nosotros como Cámara dijimos que más allá de las imputaciones que tuviera este fiscal,
no podía no ir si lo convocaba un juez, porque su inmunidad era de arresto, no de ir a una indagatoria. Al punto que la sanción de la cabeza del Ministerio Público fue menor, una llamada de atención, una cosa muy leve, cuando se esperaba algo más, pero la idea es esta: ellos tienen inmunidades y no pueden ser sometidos al control de los jueces en el Consejo de la Magistratura, salvo que tengan un desafuero igual que los legisladores. Igualmente, para una indagatoria, el fiscal tendría que haber. Bien, el Consejo de la Magistratura no puede reglamentar el funcionamiento de los fiscales, ni tampoco ejercer sobre este cuerpo funciones disciplinarias. O sea, cuando dicen el Consejo puede estar estudiando una denuncia contra un juez y lo pueden separar de su cargo, eso lo pueden hacer contra un juez, no contra un fiscal. Esto no quiere decir que sea impune. El fiscal está en manos del propio Ministerio Público, que tiene su procedimiento. Por lo que vemos, hasta la fecha no funciona tan bien, porque pareciera ser más vale un procedimiento protector que para liberar a las instituciones. Sus políticas y sus reglamentaciones solo pueden ser elaboradas por el Ministerio Público. ¿Esto qué quiere decir? Acá hay una diferencia con los jueces. Una cámara no le puede decir a un juez cómo tiene que trabajar una causa. Sí, después le puede revocar el fallo si a la Cámara le pareció mal lo que hizo el juez de primera instancia. Lo mismo la casación y la corte con lo que hacen las cámaras. Pero el Ministerio Público, si bien un fiscal de cámara no le puede decir que haga esto y aquello, sí le puede dar instrucciones generales, porque el Ministerio Público funciona en general como un gran estudio de abogados. Entonces el Procurador General y los procuradores de cámara dicen, bueno, estamos muy interesados en la persecución del narcotráfico, no me vayan a perder estas causas, que son las que creemos más importantes. Si están buscando chicos que están con un porro, no se ocupen de eso, ocúpense de los traficantes, por ejemplo, ese tipo de política. Aún así, un fiscal no le puede decir de cámara al fiscal de primera instancia, escriba este escrito así, agréguele este párrafo. No, el fiscal hace lo que tiene que hacer, pero sí reciben instrucciones. De quien no pueden recibir instrucciones es del presidente, pero sí del procurador general. Entiendan por qué al presidente le parece tan importante poder elegir fácilmente a un procurador general que le sea afín, porque lo llama el presidente a su despacho y le dice, mirá, esto es un problema, y el fiscal por ahí le dice a sus fiscales, miren, me dijo el presidente que esto es un problema. Y eso es lo que justamente no quiso la reforma del 94. Está escrito que no pueden recibir instrucciones, pero uno piensa que a veces, por lo bajo, las instrucciones las reciben igual. No digo con este gobierno, con este, con el anterior y con el anterior. Bien. ¿Se escucha bien? Sí. Ah, bien. Sí, Bueno. sí, bárbaro. ¿Cuál es la composición y cuáles serían las funciones del Ministerio Público? Bueno, la Constitución, acá es donde vienen algunas deficiencias de la Constitución, porque dice que está integrado con el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación, pero no dice quién preside el Ministerio Público. Históricamente siempre fue el Procurador General de la Nación, que es el que siempre hace un dictamen antes que la Corte dicte su fallo. Antes que la Corte dicte un fallo, le da una vista al Procurador General, es el que le cuenta cómo viene esa Corte fallando desde todos los tiempos pasados y cómo debería ser que hiciera el fallo. La Corte a veces le hace caso y a veces no, pero no puede fallar si no tiene el dictamen del Procurador General. El Defensor General también interviene, pero siempre fue más importante el Procurador General. La Constitución no dice nada, por lo tanto tendríamos que decir que es un órgano bicéfalo, con una cabeza para cada una de las áreas. El procurador está para toda la parte de la acusación y el defensor general para toda la parte de la defensa. Pero cuando se hizo la ley del Ministerio Público, ahí se aclaró que es el procurador general y que preside el Ministerio Público. Así que eso que la Constitución no lo dijo la ley del Ministerio Público, que en realidad dijo algo que siempre sucedía en la historia constitucional argentina. ¿Cuáles serían las funciones del Ministerio Público? La primera es velar por la defensa de la legalidad vigente.
Y esto es importante que ustedes lo sepan. Ustedes a veces ven las películas norteamericanas con el fiscal que siempre acusa y el defensor que siempre defiende. Y a veces puede ser que el fiscal vea que el procedimiento está mal. Entonces, en vez de acusar, propone que se desestime porque el procedimiento está todo mal. Porque no está velando por la acusación, está velando por la defensa de la legalidad. Entonces, si esta acusación está mal en leche y no se puede jurar, hay que dictaminar porque la causa no siga. Por eso dicen que el kirchnerismo está tan preocupado por tener fiscales que digan estos juicios contra Cristina sustentados en esta arrepentidos que los presionaron o en estas libretas que eran fotocopias, no son elementos suficientes. Entonces hay toda una discusión, pero lo real es que el fiscal vela por la defensa. Nosotros en nuestra Cámara Federal tuvimos mucho tiempo un fiscal que a veces se ponía muy malo con los policías que hacían mal la instrucción y ordenaba por ahí el procesamiento de 2 policías y dejaban en libertad a los delincuentes presuntos porque dicen, si no hacemos bien los procedimientos no nos podemos quejar de que los ladrones queden afuera. Pero esto para que ustedes vean por qué pasan las cosas que pasan, porque el fiscal no puede, como en otros sistemas, acusar siempre. Si ve que no tiene que acusar, no tiene que acusar. Bien. También el fiscal vela por la tutela de los intereses de la comunidad. Por eso, a veces inicia acciones en materia de medio ambiente, en materia de consumidor. Acá en Mar del Plata, el fiscal general de Cámara tiene un funcionario que fue en su momento el encargado de la defensa de los intereses del consumidor en la comuna de Mar del Plata, o sea que tiene un equipo bastante preparado. Y por supuesto, el Ministerio Público, además de defender la legalidad, es el titular de la acción penal. Un juez no puede condenar si el fiscal no acusa. Bien. También el Ministerio Público vela porque se haga una recta administración de justicia. O sea, si el Ministerio Público advierte que un juez está actuando desviado, está obligado a hacer la denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Bien. Un poquito más. Vamos a otro funcionario. El defensor del pueblo. El defensor del pueblo, que es el llamado ombudsman, que nace en Suecia y Noruega por los siglos XVI y XVII, era un funcionario que estaba en el gobierno cuando se tenía que ir a las luchas, a las guerras, el rey, entonces lo sustituía y aprovechaba y hacía algún tipo de arqueo de caja en la corona y veía que todo estuviera en orden. Pero eso pasaron los años y hoy el defensor del pueblo se califica como lo que se llama un magistrado de opinión. ¿Por qué? Porque tiene que ser una persona tan intachable que lo que va y dice sea aceptado por todos. Por ejemplo, hoy tenemos problemas con los jubilados, donde se están definiendo una nueva ley que parece que nos va a perjudicar. ¿Y quién es el que sale a hablar todos los días y dando su opinión y haciendo solicitadas en los diarios? Cimino. Cimino es el defensor del pueblo de la tercera edad en la ciudad de Buenos Aires. Entonces es un defensor de la tercera edad donde siempre está haciendo escritos, opiniones, estudios, explicando si está bien o está mal lo que está haciendo la administración con relación a los jubilados. Y algunas universidades, yo en su momento hice el proyecto del defensor del pueblo universitario, que es un funcionario que debe velar porque se respeten los derechos dentro de la universidad. Y resaltar cuando hay una burocracia muy fuerte en el centro de estudiantes o cuando la administración de la unidad académica no atiende los pedidos o no es posible inscribirse en las cruzadas. No es un funcionario que juzgue a nadie, sino dicen es un destapa ollas, porque es un funcionario que sale y dice esto está muy mal. Bien, acá en Mar del Plata nosotros tenemos una cosa bastante particular. En su momento, cuando en el 89 se iba a hacer la primera ordenanza de defensor del pueblo, yo me acuerdo que los radicales me querían proponer a mí como defensor del pueblo del municipio de General Pueyrredón. Yo en ese momento era secretario de primera instancia, que finalmente no coló, porque hasta los radicales me dijeron no sos fiable
ni para los propios, porque yo quería destapar todas las ollas, ¿bien? Entonces, en definitiva, esto siguió y finalmente hay un sistema bastante raro, que hay 3 defensores del pueblo y se van rotando, cada año tiene uno la presidencia, creo que son electos por 4 años, una cosa así, y cada uno sale de un estamento distinto. Uno es votado por los abogados, otro es votado por los gremios y otro es votado por las ONG. Entonces, esos 3 son los defensores del pueblo y primero se peleaban a ver quién era el que tenía el poder, el defensor principal, y ahora se pusieron de acuerdo y rotan en la presidencia. Bien, entonces, generalmente fue eso el defensor del pueblo, un magistrado de opinión. El rol esencial es el de dar a los particulares una herramienta eficaz para tutelar sus derechos fundamentales frente al funcionamiento irregular de la administración pública. Imagínense que todo el Consejo Deliberante o a nivel nacional, todo el Congreso no puede salir a controlar a la administración, pero sí un funcionario, que sea el primer defensor del pueblo que se puso durante la segunda presidencia de Menem, ahora no me acuerdo el nombre, un tipo muy capaz, fue el que cuestionó el tema de las privatizaciones de Entel y llegó hasta la Comisión Interamericana, cosa que hizo que se renegó todos los contratos a favor de los trabajadores de Entel, porque su opinión era de mucho peso. Es más, él fue a la Comisión Interamericana a sabiendas de que mucha pelota no le iban a dar, porque la Comisión no acepta que un funcionario del Estado denuncie al propio Estado, porque el defensor del pueblo no deja de ser un funcionario del Estado argentino, que está denunciando al Estado argentino. Entonces la Comisión Interamericana que dice, nosotros no nos queremos meter en conflictos internos del Estado, porque no entienden que un funcionario pueda denunciar al propio Estado. Pero bueno, en ese momento el defensor funciona muy bien, a veces funciona bien y a veces ni se lo conoce. Bien, entonces, hoy hace 2 cosas. Va, investiga y denuncia qué es lo que está pasando con la administración. Por ejemplo, imagínense que el defensor del pueblo de la ciudad va a la oficina de la municipalidad donde están haciendo las patentes de autos y empieza a hablar y advierte que se pone en la cola, que las colas son tremendas, que hay muchas truchadas, que se ve que la administración no funciona bien. Entonces saca una solicitada que el diario le tiene que dar espacio denunciando eso. Sí. Y después inclusive puede hacer una denuncia ante la justicia, aunque no puede juzgar a nadie. Pero cuando saltan esas situaciones es donde la administración se conmueve para poder cambiar sus políticas. Emite recomendaciones a los organismos con el fin de impedir que se reiteren las prácticas administrativas viciadas y surge ante el desgaste de la legislatura como cuerpo colegiado controlante de la operatividad del sistema. O sea, los legisladores no pueden salir y ver cómo funciona cada dependencia de la administración pública. Se dice que el defensor del pueblo en realidad es un mediador entre los intereses del Estado, los intereses de la sociedad y de los integrantes de la sociedad. El ombudsman entonces no tiene imperio punitivo. Uno no puede decir, te voy a acusar con el ombudsman. Solo controla informalmente la administración. Bien, inclusive es un funcionario que no lo van a ver de saco y corbata, sino que lo van a ver en la oficina trabajando. Yo no les puedo decir, pero averigüen en la municipalidad donde está la oficina del ombudsman. Dice que está con esas 3 personas. Hay mucha estadística y bastante trabajo. Vamos a ver cuáles son las notas distintivas de este ombudsman o defensor del pueblo. Primero, contribuye a lo que se llama la cultura de la paz, porque trata de mediar y solucionar conflictos sociales que si no se solucionan de esa manera pueden generar situaciones de discriminación o falta de protección de los sectores sociales más vulnerables. Acá la Defensoría del Pueblo trabajó bien cuando se produjeron esos ataques de los grupos nazis marplatenses contra algunos sectores de chicos y chicas homosexuales que tuvieron
bastante repercusión en la ciudad y sobre todo cuando se trabaja con sectores vulnerables, que yo me acuerdo una vez en el shopping que está enfrente del shopping de los gallegos, que no dejaban entrar en el McDonald's a chicos que tenían síndrome de Down. Entonces ahí actuó el Defensor del Pueblo, los escrachó en el diario La Capital, esto llegó a las redes nacionales y McDonald's tuvo que tomar algunas medidas. ¿Bien? Más allá de lo que se haga después judicialmente. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las notas de la figura? Primero, independencia funcional. El Defensor del Pueblo no le va a decir ni al intendente ni el Consejo Deliberante qué es lo que tiene que hacer, ni por supuesto el Congreso de la Nación, ni al presidente a quien debe controlar. El Contralor es siempre sobre la buena marcha de la administración, pero se le agrega una cosa más: puede proteger y promover los derechos humanos, por eso tiene legitimación para ir en justicia. A veces uno quiere meterse en una denuncia donde hay graves violaciones y el juez le dice, no, pero usted no es ni el familiar, ni el padre, ni nada, no puede entrar acá. Bueno, el Defensor del Pueblo siempre está legitimado para intervenir si entiende que hay que controlar a la administración pública. Bien, los dos roles: controlar la buena marcha de la administración, proteger y promover los derechos humanos de los ciudadanos. Designación y remoción. Lo designa y lo remueve el Congreso con 2/3 partes de los miembros presentes de cada Cámara. Vean ustedes que acá nadie se mete con el tema del Defensor del Pueblo, porque como es un funcionario que consideran bastante irrelevante, nadie quiere tener control sobre ese funcionario. Que diga lo que diga, total no tiene función punitiva, dicen los legisladores. Para el cumplimiento de sus funciones tiene las inmunidades y los privilegios de los legisladores. O sea, el Defensor del Pueblo puede decir lo que tenga que decir en el ejercicio de sus roles y nadie lo podrá molestar. Dura 5 años. ¿Por qué dura 5 años? Porque los legisladores son de 4 o de 6. Entonces siempre dura más tiempo que los legisladores que lo nombran. Así no depende en absoluto bien de los legisladores del periodo que fue nombrado. Y puede ser reelecto una sola vez. O sea, el máximo que puede tener su gestión el Defensor del Pueblo son 10 años. Acá les marqué en la Universidad de Georgetown, donde hay una oficina del Ombudsman Universitario, que ya vamos a tener en la universidad nuestra con el proyecto, capaz que lo tiran ustedes. Otro organismo, el último que vamos a estudiar, que es la Auditoría General de la Nación. Este es un órgano técnico que nace en el Poder Legislativo y complementa la labor del Congreso, aun cuando es un órgano independiente del Congreso. ¿De qué se ocupa? Del control externo del sector público. Le revisa las cuentas al presidente. Él le mira los papeles, le hace la auditoría y ¿qué hace? Dictámenes que ¿a quién se los pasa? Al Congreso, para que si da el caso le puedan hacer un juicio político al presidente o a sus ministros. Entonces, con su opinión, complementan la opinión del Congreso cuando hace el control externo del sector público nacional. El control externo no es que controle las relaciones exteriores. A todo lo que hace el presidente o el jefe de gabinete, en la auditoría le hace un control desde afuera. Bien. Por eso siempre el Poder Ejecutivo quiere tener a alguien en la Auditoría General de la Nación, porque por lo menos que le avisen que lo están investigando o ver cómo puede ser para zafar. Cuanto más independiente es este cuerpo, mejor son los controles. Pero es un organismo de asistencia técnica de las cámaras legislativas. O sea, las cámaras legislativas dicen políticamente lo queremos correr al presidente o a este ministro, no puede ser lo que está haciendo, pero necesitamos el aval técnico. Así que queremos que la auditoría nos diga qué está pasando en este área, este área, este área. Ahora el auditor es un radical, Jesús Rodríguez. En el periodo anterior, que era un radical muy bueno también, que ahora no me acuerdo el nombre, fue el que destapó, cuando se acuerdan que teníamos una ministra de Medio Ambiente, con Cristina, que decía que había comprado helicópteros, qué sé yo, para los incendios, que todavía los estamos esperando. Él hizo todo un análisis
explicando cómo no se había comprado nada y se había desfalcado el dinero. Y bueno, se le hizo una gran presión, esa ministra tuvo que renunciar y después no sé cómo siguió la investigación. ¿Cómo se compone el cuerpo y qué atribuciones tiene? El presidente de este organismo de auditoría general siempre lo designa a propuesta del partido político de la oposición que tiene mayor número de legisladores del Congreso. O sea, en este caso era Juntos por el Cambio, los ex Macri más radicales le pusieron el auditor presidente al kirchnerismo y al presidente Fernández. Cada cámara igual designa 3 auditores, 3 elige diputados y 3 senadores. Pero de esos 6, el presidente es el designado por una resolución conjunta de diputados y senadores que siempre tiene que ser el de la oposición que tuvo mayor votos en ese año. ¿Cuáles son las atribuciones? Primero, control de legalidad, gestión y auditoría de la actividad de la administración pública centralizada. O sea, siempre habría que tenerle miedo cuando tienen una visita de un auditor. Controla que no se les pase la legalidad, controla la gestión, los contratos, cuando compran medicamentos, sin licitación, y hacen auditoría sobre la actividad de la administración pública centralizada, que hoy es muchísima, porque está haciendo todo por decreto de necesidad de urgencia. También intervienen en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción o inversión de los fondos públicos, cuando toma deuda, cuando invierte de determinada manera. En todos esos estados de cuenta tiene que haber un informe de la Auditoría General de la Nación. También tiene las demás funciones que le da la ley, y la ley regulatoria en realidad es anterior, porque, claro, la Auditoría General estaba antes de la reforma, con una ley que no tiene nada que ver con lo que dice hoy la reforma. Entonces la diferencia es que hoy tenemos una ley y una constitución. Lo que tenemos que hacer es dictar una nueva ley que esté de acuerdo con la constitución, porque hoy realmente no están de acuerdo. ¿Y cuándo ejerce el Contralor la auditoría? Vidal dice que la auditoría, a diferencia que yo les dije, los otros cuerpos siempre tienen que ser cuerpos que actúen antes. No, dice Vidal, la auditoría puede actuar antes, mientras y después. Siempre que, particularmente cuando los actos que controla se están produciendo. Igualmente, este órgano, igual que el Ombudsman, no tiene roles judiciales. Uno no puede decir, a ver la sentencia que dicta la auditoría. No, la auditoría va a hacer un informe y se lo va a hacer al Congreso. Y después va a actuar el Congreso. No tiene legitimación para ir a la justicia. O sea, la auditoría no puede hacer una denuncia en la justicia. Acá el Ombudsman tiene más poder que el auditor. Pues el auditor hace su informe y ¿a quién se lo pasa? Al Congreso. Por supuesto que también lo puede hacer público. Lo puede publicar en el diario para que la gente lo conozca. Bien. Pero es el Congreso el que tiene que actuar en función de lo recolectado y las atribuciones constitucionales. Acá no querían que el auditor se sobreponga al Congreso, que es el que tiene la función de juicio político. Si no pareciera que el auditor podía hacerle juicio político al presidente, no. Hace su dictamen, se lo pasa al Congreso y el Congreso decide qué es lo que va a hacer. Y en definitiva va a ser el Poder Judicial el que va a evaluar la viabilidad de una denuncia que haga el Congreso. Esta auditoría no puede actuar sobre el obrar de estos funcionarios que son sometidos a juicio político, porque esta es una atribución exclusiva del Congreso de la Nación. Bueno, muchachitos, esto es todo lo que tenía que decirles. Me parece que es un panorama bastante completo de los organismos de control. También les expliqué un poquito cómo fue pensado el sistema de control y cómo lamentablemente fracasó porque no se dio de la manera que se debió haber dado. Esto no quiere decir que no sea perfectible. Para eso van a estar seguramente ustedes y por lo menos estudian bien Derecho Constitucional. Entonces, les voy a
subir este PowerPoint, se lo voy a dar ya mismo a Soraya para que suba esto y lo otro también. Y cualquier duda adicional que tengan, me pueden mandar un mail y preguntar si alguna cosa no les termina. Profe, una consulta. ¿Cómo Sí. va a ser el día del examen? ¿Cómo voy a hacer? Y les voy a hacer el PowerPoint, el multiple choice, ustedes lo van a tener que responder. Sí, pero tenemos que estar antes, como la otra vez, para Siempre tomar... un rato antes que le van a tomar lista. Y después hace el examen, que van a tener media hora para hacerlo con 10 preguntas. Ustedes vieron que siempre les tiene que sobrar tiempo. Media hora está estudiado que les tiene que sobrar para por lo menos 3 intentos para hacer el trabajo. Y el resto, bueno, es estudiar. Listo, muchas gracias. Bueno, si alguno todavía no entregó el práctico, que lo entregue, porque el que no lo entregue, ya pasó el momento, pero el que no lo entregue hasta el viernes va directo al recuperatorio. ¿Estamos? Pero si lo entregaron, bárbaro. Bueno, vayan a comer, descansen. Una cosa más. Dale. Quedó en que nos iba a mostrar sus perros y no lo hizo. ¿Sabes por qué no te los mostré? Porque empezaron a ladrar porque vino mi esposa y los mandé para abajo. Porque no lo quieren escuchar, por eso. Pero a mí no me escuchan ni mis perros. Pero generalmente se quedan conmigo, porque son muy compañeras las dos. Son dos bulldogs francesas. Lo que puedo, si puedo, les voy a dar a Soraya una fotito para que suba la foto de las perras. Para que ustedes Y otra pregunta, ¿usted también tiene la cátedra de humanos? Tengo una de las comisiones de la cátedra que es del doctor Blasín. Yo estoy en la comisión 5 de humanos, pero la cátedra está a cargo del doctor Blasín. Claro. Se tienen que anotar en la 5. Sé que no lo van a hacer, porque ya tuvieron demasiada mala suerte. Y otra cosa, ¿con usted también hay alguno de los profesores que lo secundan ahora o que lo acompañan ahora? Playa también, en humanos. Y después está José Luis Cerillo y está Leonardo Palacio. Bueno. Que son todos mejores que yo, así que no se hagan problemas. No, igual, el equipo que tiene ahora, por lo menos, ayer tuvimos una experiencia que la profesora nos salvó las papas. ¿Por qué? Porque se olvidan de nosotros, doctora, a esta hora. No vinieron los del centro. No, y la vez pasada tampoco y la anterior tampoco. Pero o sea, vienen tarde, ¿eh? No es que no vienen. Bueno, vienen tarde. Me lo tienen que saber con tiempo, chicos. Pero el error no es de los chicos del centro, ¿eh? No, es secretaría académica. Sí. No, bueno, yo les hablo a los de secretaría académica. Bueno, igual ahora ya no quedan clases. Ya está, ahora ya está. Una última consulta. ¿Entraría entonces hasta la unidad 19? Mirá, es lo que falta del programa. Listo. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Gracias Muchas a ustedes. gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Bien. Buenas noches, doctor. Gracias.